No se escuchan tan bien después de que, pues, ya salió el sol, ya no hace frío. ¿No les gusta el calor? ¿No? ¿De plano no? Okey. ¿Quién sí fue a la escuela hoy? ¿Quiénes, chicas? Cuando voy no van. Bien, vamos a ver. Hoy vamos a seguir como esta parte de los textos y demás. Vamos a ir como desglosando y todo. Permítanme un momento. Y vamos a ver este libro que está muy bueno, ¿no? No sé si ya lo habíamos empezado o apenas lo íbamos a empezar, de la teoría y técnica de la entrevista. ¿Me pueden ayudar con esto? Si ya lo habíamos empezado o no. Bueno, tomaré como que no habíamos empezado, ¿no? Este es un libro, la verdad, esta parte de cómo se manejan estos manuales, te llevan de la mano, son como muy digeribles, son muy claros y realmente te van a ir dando como algunas herramientas, sobre todo en la entrevista. Como vimos el día que nos tembló, pues es difícil que a ti te hagan una entrevista. Es más fácil, pues tú que la hagas, a que de pronto pues la conteste la otra persona. Y porque implica muchas cosas, ¿no? No sabemos atrás de las personas que hay, etc, etc, etc. ¿Sale? Entonces, por eso. Sobre todo en la educación, pues es importante tener consideración de que hay que saber cómo llegar a las personas, porque no sabemos si la persona le está pasando mal, si es un tema delicado, etc, etc. ¿Sale? Entonces, ay, ya empezaron a llegar los mensajes del Día del Amor y todo eso. Del Día del Amor de la Mujer y todo eso. Entonces, el manejo teórico y técnico de la entrevista es importante, obviamente, cuando se trabaja en una intervención psicopedagógica. Muchas de ustedes, lo que yo creo es que terminan en departamentos psicopedagógicos, o haciendo entrevistas para los padres, o de pronto a los alumnos, como para saber qué es lo que les está pasando, por qué están comportando así, etc, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado. De pronto la entrevista tiene que tener esta parte objetiva, como ya vimos en la anterioridad, con anterioridad, y tener presente como para qué quiero hacer una entrevista. No nada más es que voy a hacer una entrevista y ya. Entonces, aquí viene como la descripción, nos la vamos a llevar súper rápido. Y esto es importante. Este editorial me gusta, y no solamente en esta parte de la entrevista, sino ya he usado este editorial incluso para administración o para otros casos, y me gusta porque te va llevando de la mano hacia dónde quieres ir o qué es lo que quieres hacer o con mapas. O sea, no necesariamente tienes que leer todo, sino te va dando como esta descripción clara, ¿no? Aquí nos dice el mapa conceptual, la teoría y técnicas de la entrevista, que es este manual, lo que pretenden es fomentar conocimientos teóricos y metodológicos para el uso de la entrevista como un instrumento de información, a través de, pues, explicar la definición de la entrevista psicológica, así como conocer sus tipos, etapas y elementos, ¿sale? A través de el estudio de fuentes teóricas, que son las teorías que se van a tratar en este libro, es el psicoanálisis, el conductismo, el humanismo, el análisis transaccional y las teorías humanistas. Se pretende identificar los elementos psicológicos presentes en ella, de los cuales son la resistencia, la transferencia, que son como parte de los mecanismos de defensa, la ansiedad y la catarsis. Y distinguir los informes que permiten evaluar a las entrevistas. ¿Sale? Esto es importante, ¿no? Entonces vamos a ver como esta parte del tema. Vamos a ver quién me manda mensaje. Ay, Fer, hoy que no fui, ahora sí fueron muchas. Y cuando voy me dejan plantada y nada más estoy yo y Ya el dije que íbamos a ir todas. Ay, siempre me dicen que van y nunca van. Pero le dije, le di mi A ver, palabra.
Prendan su cámara. Ay, sí, pero siempre me dicen y nunca llegan. Ahora prendan cámara del salón. Nada más veo una. Oiga, ¿por qué se ven rara? Ya descompusieron la cámara. Una, dos. ¿Y la tercera? ¿Quién sabe qué me está rezando su compañera? Está apagado. No, que hasta nos bañamos por usted. Me bañé por usted. Yo me he bañado más veces y a ustedes no les ha importado, ¿recuerdan? A ver, ya. Para que no nos vuelva a ocurrir estas cosas y quede por escrito, el martes 15 sí van a ir a clases. Ya apagaron el micrófono otra vez. No, ahora no vengo. Miren, es que se ponen a jugar así y luego resulta que yo voy, que ustedes no van, que no sé qué. Bueno. No, sí vamos a venir ya. Todos los días. Todos los días. No, van a ir todos los días y todos los días no tienen clase. ¿Sí? Lunes, martes, miércoles, jueves. Ya lo estoy anotando, ¿eh? Para que tenga yo mi evidencia que ustedes ya quedaron que van a ir el próximo martes. Ah, o sea, ¿no va a venir el jueves? Pues no, nada más voy a una hora. Ese yo les había dicho que no iba yo a ir. La pasamos nomás porque es una hora. Pues es que nada más voy a una hora. ¿Ustedes cuántas horas van el jueves? ¿Qué, profa? ¿Ustedes cuántas horas van el jueves? Todo el día, hasta las 2. Ahí está, ese día pásenla con su familia. Oigan, antes de seguir con el tema, ya que empezaron ahí sus compañeras a echar relajo y demás, sí me gustaría, y sí lo tengo que retomar, bueno, es parte de, para ustedes, este día que representa, ¿representa algo? O sea, realmente, con qué bandera ustedes ven este día? Y empiezo con las que están en el salón, para que no digan que no se les toma en cuenta. Chicas, abran su micrófono. Presente. Ah, dile. ¡Qué presente! ¡Contesta! Tengan cuidado. Vi como que a las 10 de la mañana van a empezar las marchas, entonces salgan con cuidado, porque de pronto no sabemos cómo. Y yo también pensé que por eso no iban ustedes a ir, pero ya vi que igual y sí terminan, ¿no? Hay que considerar que este día es como un día para recordar. Sin embargo, a mí sí me gusta que me regalen chocolates, sí me gusta que me regalen flores el día de hoy, entonces, pero eso va a depender de cada quien, ¿no? Entiendo que hoy tenemos muchos derechos, que a lo mejor ustedes ni siquiera por la edad no han tenido como ese cambio, pero que todavía nos falta como muchos derechos y no solamente derechos, creo que más bien como el trato, ¿no? De iguales. Entonces, yo los invito hoy a que, pues obviamente no te aferres a una idea, ¿no? Que dejes que cada persona piense y respetar como qué va a pensar la otra persona o desde otra perspectiva, porque cada mujer tiene desde diferente perspectiva, pues la idea de hoy, ¿no? Del Día de la Mujer. No tiene el afán o no tiene como caso de pronto pelearnos o de pronto llevar esta situación de la violencia y demás por no pensar como yo pienso, pero también es importante y tener como claro que independientemente de eso, cada mujer merece respeto y que pues, lamentablemente hay muchas mujeres que muy cerca de nosotros, y es increíble, la pueden estar pasando súper mal, ¿no? Por no tener un recurso económico, por no tener como una red de apoyo, etc, etc. Entonces, lo que yo les puedo decir es que al final del día, la mejor herramienta que puede tener una mujer para salir, para ser independiente y para realmente reclamar sus derechos, pues es la parte de la educación. Por lo cual les invito a que pues no solamente sea un día como para, para recordar, para celebrar, independientemente de, sino que también sea un día en que tú decidas cómo que quieres ser tu vida, ¿no? Y cuando hablo de tu vida, hablo como esta parte personal, ¿no? ¿Qué no vas a permitir
pues de tu familia, qué no vas a permitir, porque muchas familias, ¿no? Hay como una diferencia entre cómo trata un hombre o una mujer. ¿Cómo voy a también a elegir el trato con una pareja? ¿Cómo yo voy a defenderme en la parte de profesional o en todas estas situaciones que de pronto me lleven a sentirme más segura conmigo misma? Repito, creo que es un día para respetarnos y sobre todo entre mujeres, porque creo que entre mujeres nos damos duro a la cabeza y directo. Y sobre todo eso, bueno, pues que hoy sea un día que tú determines cómo, con, con la perspectiva que tú tengas de este día, pero que sobre todo, pues, te cuides y que no te metas en problemas hoy. Así que por favor, chicas, si van a marchas, que no es mi punto de vista, cuídense y si no, también cuídense porque las marchas van a empezar exactamente a las 10 de la mañana de por donde ustedes están. Entonces solamente cuídense. Después de esto y demás, y haber sabido que sí iban a ir, vamos a continuar con el libro. Y bien, vamos a empezar a preguntarle a sus compañeras que están del otro lado. Chicas, los que están en el salón, ¿qué es una entrevista psicológica? La que sea de las tres. No se peleen y pónganse para que las vean. Oye, Nada más veo el... Oye, ¿por qué se ve así? oye. Que sí te escucho. Pero, oye, Ah, ¿por qué se ve raro? ¿cómo? ¿Qué hicieron? Profa, se le va su audio. Ok, ya aquí me escucho. Sí me escucho. No. A ver. Auricular, varios micrófonos. Si tengo el de varios micrófonos. A ver. Es la que se baja para tratar algún problema, ¿no? Ajá. Es lo, Y ya es lo lo están mismo. googleando. Por eso querían lo de la voz, y como para que lo que ella busca cómo escucharse, pues googleamos. ¿Qué más? ¿Qué más, chicas que están allá? Bien. Es una vía de comunicación. Es un medio de comunicación, muy bien. ¿Qué más? Bien, vamos con las chicas que están en línea. Aline. Aline. Buenos días. Hola, Aline, buenos días. Ya salió el sol. O sea, ya que todavía apenas estás despertando. Aline, ¿cuáles son las etapas de la entrevista? ¿Qué es un rapport? ¿Qué es una cima? ¿Y qué es un cierre? ¿Qué crees que sea eso? No lo hemos visto con esos nombres completamente, pero ¿qué crees que son? Sería la bienvenida, la entrevista y el cierre. Ok, bien. Siguiente, vamos con Maritza. Maritza. Así. Maritza. A ver, ¿qué crees que te suena el entrevistador, entrevistado, mensaje, ruido y canal? Entrevistado, ¿o qué? ¿Qué no? Mensaje, ruido y canal. Ahí está en la pantalla. Ah, ya. Pues entrevistador sería pues el que hace las preguntas. El entrevistado pues el que las tiene que responder. Bueno, ah, el mensaje pues sería el contexto de lo que quieren como que dar a entender. Bueno, de lo que va a tratar la entrevista. Eh, ruido. Bueno, el ruido no sé, y canal pues sería... No, tampoco. Ruido es toda la parte ambiental.
Por ejemplo, si tú estás en un concierto, es como cómo interactúas con la otra persona aún estando en el ruido. Pero vamos a ver qué nos dice el autor. El autor nos dice que una entrevista psicológica es un instrumento que recolecta información. Este se caracteriza por tener objetivos prefijados, tener roles predeterminados, que se clasifican por sus objetivos y por su estructura. Se basa en una relación humana y puede ser individual o familiar. Y que tiene 3 etapas, como ya habíamos mencionado, que es el rapport, la cima y el cierre. Sus elementos son el entrevistador, entrevistado, el mensaje, el ruido y el canal. Por eso me gusta este texto, porque este texto te lo va digiriendo en mapas mentales y en un lenguaje muy, muy claro. ¿Dale? A ver quiénes están. A ver, Fer, ayúdame con esta primera página, por favor. Introducción. Al igual que la psicología, la aparición de la entrevista como tal es un fenómeno reciente. Este método surge a raíz de la combinación de los saberes de varias disciplinas: la medicina, la pedagogía, la filosofía, el periodismo, la psicología y la psicología. La entrevista es el medio más comúnmente utilizado por las disciplinas humanas y de la salud para obtener información. Varía mucho de disciplina en disciplina, desde la entrevista usada en el periodismo hasta las que utilizan los médicos para el diagnóstico. Dentro de la psicología, la entrevista es el instrumento por excelencia para obtener y recabar datos. Se utiliza para obtener información en el proceso de selección de persona, es el diagnóstico clínico y psicopedagógico. En el asesoramiento vocacional, en la investigación psicológica y sociológica y en la valoración del aprendizaje. Saber interrogar, escuchar, encontrar la lógica. ¡Ay, no me lo mueva! No te lo muevo, ¿cómo lo sigues leyendo? La lógica de las respuestas del otro y hallar la lógica de las preguntas, que se hará con aspectos clave para cualquier tipo de entrevista, ya sea para entrevista un campesino, un vendedor, un niño, un paciente hospitalizado o profesionistas. En todas y cada una de estas entrevistas, el objetivo de los procedientes es el mismo: obtener información confiable, válida y pertinente para orientar la toma de decisiones. Entrevista es la acción que de reunirse, verse mutuamente, implica la comparación. ¿La qué? La comparecencia de 2 o más personas en un lugar determinado para tratar algo de interés. Un encuentro cara a cara en el que se generan preguntas y respuestas sobre algún punto en común. Dialogar para saber o profundizar es la esencia de la entrevista. En este último sentido, toda entrevista tiene un común denominador: gestionar información, investigar. Ok, ¿con qué te quedarías de este apartado? ¿Qué sería lo importante de este apartado? Pues lo que valora la entrevista, que viene siendo pues el recabar información de alguna persona, pero igual saber cómo plantear las preguntas para sacar la información ahora sí. Y y ya. Vayan anotando lo más importante de cada uno de ellos, ¿va? Vamos con Vianey. Ay, no. Tú eres Vianey, ¿verdad? Pues no las veo. No, ¿quién fue? Fernando Vianey. Fernanda fue la que participó. Sí, ¿verdad? Vianey, te toca. Sin embargo, la entrevista no solo es un instrumento de recolección de información. En la psicología es básicamente una relación humana interpersonal conformada por elementos subjetivos y objetivos. Esta relación humana permite la creación de vínculos significativos entre el
entrevistador y el entrevistado. Estos vínculos permiten un proceso de comprensión humana que facilitan al entrevistador para entender cabalmente las necesidades, motivos, procesos cognitivos y afectivos en general. El origen de la entrevista como instrumento de investigación se remonta a la antigua Grecia cuando el filósofo Sócrates desarrolló un método de enseñanza conocido como mayéutica. Este método de enseñanza, conocido hoy en día como socrático, es parte fundamental de los estudios de pedagogía y ciencias de la educación en todo el mundo. Otra referencia del origen de la entrevista se encuentra en el ámbito médico con la figura de Hipócrates, quien la utilizó para establecer el diagnóstico clínico. Es importante señalar que la entrevista está muy ligada con la aparición de la palabra dentro de una interacción humana, y aun cuando la palabra ha acompañado al hombre a lo largo de varios milenios, el lenguaje como instrumento de conocimiento para saber acerca de sí mismo es de uso muy reciente. Originalmente, la entrevista como medio de recolección de información fue usada por los periodistas que desarrollaron el método de preguntas y respuestas con la intención de trazar una historia de vida de los entrevistados. A mediados del siglo XIX y con el avance de la psicología como ciencia, esta fue desarrollando métodos que la caracterizarían como tal. Con el trabajo del médico vienes Sigmund Freud, surgió la entrevista psicológica en el entorno del método psicoanalítico, cuya intención era evidenciar y tratar a algunas personas con afecciones que no parecían tener un origen físico. ¿Con qué te quedarías de esto? Ya en esto ya habló de algo que ya habíamos visto, ¿se acuerdan? ¿Con qué se quedarían en este apartado? Que la entrevista psicológica lleva un análisis y fue desde hace tiempos atrás. Y ya habíamos visto lo de Sócrates, ¿se acuerdan? De cómo Sócrates nos decía que le preguntaba a su aprendiz y él iba profundizando. Todo esto para ustedes ya no es algo nuevo, solamente te lo va como digiriendo. Ok, seguimos. ¿Quién es la tercera que está ahí en el salón? Ya pasó Fer. Ana, adelante. En 1993, Freud publicó su trabajo ¿Cómo en sobre... 1993? 1893. Solo 100 años de diferencia. Ana, ¿ya ves? Perdón, sigo durmiendo. En Y me 1893. dicen que ya se bañaron. No. Ya, dejen de jugar, apúrate. En 1893, Freud publicó su trabajo sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos y usaría un método verbal para acceder al origen de ciertos síntomas, preguntando y conversando sobre aspectos de la vida sentimental del entrevistado, a la vez que estimulaba su expresión verbal y veces corporal. Este hecho dio el nacimiento del psicoanálisis. A finales del siglo XIX, el psicoanálisis hace dos aportaciones fundamentales a la entrevista psicológica. Primero, incluye la comunicación entre el médico y el paciente como una formación privilegiada para el conocimiento, el diagnóstico y el tratamiento de ciertos problemas que no podían ser atendidos efectivamente con las técnicas médicas de la época. Este procedimiento será la base para la entrevista psicológica moderna. Segundo, sustenta la práctica psicológica por medio de entrevistas psicoanalíticas cuyos resultados las mantienen vigentes. Con el avance del siglo XX surgieron contextos donde era necesario encontrar instrumentos más rápidos para evaluar la personalidad de los sujetos, y con ello surgieron los cuestionarios, las entrevistas semiestructuradas, las entrevistas para niños, para adultos y los test psicológicos. Y algo que acaba de mencionar su compañera Ana es muy importante, ¿sale? Eso no lo olviden. Adelante, Anita. En los años 50 del siglo XX surgió un movimiento para estudiar las entrevistas como tal. Autores como Nahum y José Bleiger hacen aportaciones y publican textos que son la base del conocimiento técnico y teórico de la entrevista psicológica. Hoy en día la entrevista y las pruebas psicológicas funcionan como los elementos básicos para el diagnóstico e intervención psicológica y psicopedagógico. Sin embargo, un profesional bien entrevistado en la entrevista
puede acceder a la información aún sin la existencia de las pruebas. En su acepción actual, la palabra entrevista proviene del vocablo francés entrevoir, que significa verse uno al otro. ¿Con qué te quedas de esta página? Anita, ¿para ti qué sería lo más importante? Y ya lo habíamos subrayado anteriormente. Anita, Anita, Anita. Alguien ayúdela, Ana. Ya hasta lo puse ahí en plataforma. Ana, Ana. Que Mira, te lo con voy a el avance, marcar. sí, ya, con el avance del siglo, Dejen de estar ahí jugando nada más. es importante porque con este avance rápidamente se evalúa la personalidad de las personas y así se surgen diferentes cuestionarios para lo mismo. ¿Qué más? Ahí está, Ana. Y que las entrevistas semiestructurales para niños y para adultos sirven como test psicológicos. Nos sirven como test. En esta parte del siglo XX surge, ¿no? Toda esta parte de los cuestionarios, entrevistas, y que obviamente ahí empieza a haber un boom de los test psicológicos. Hoy ya no es tanto, o sea, ya hay tantos test psicológicos que ya no es como muy remumbante. Pero los test psicológicos, los primeros test, pues obviamente eran carísimos, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando yo estudiaba la uni hace muchos años, un test psicológico era muy caro, o sea, muy, muy caro. Hoy todavía Manual Moderno, que es uno de las editoriales que más saca test, sobre todo los psicológicos, Manual Moderno saca también test carísimos, pero son de los mejores, ¿no? Son los que existen. Pero bueno, vamos a irnos vayan tomando sus notas de lo más importante, sé lo que les digo, vayan tomando notas. Definición de entrevista psicológica. Vamos con, a ver si ya despertó Tamara. Tamara, buenos días. Sabía que me iba a preguntar a mí. ¿Es en serio? Sí. Ay, ya, soy tan predecible. Oye, Tamara, a ver qué día ya te presentas a clases, ¿no? Ujú. Sale, Tamara, te toca la definición de entrevista psicológica, esta página. Definición de entrevista psicológica. Tal como se mencionó en el apartado anterior, la entrevista psicológica, como todo tipo de entrevista, fue especializándose con el tiempo hasta definirse por sí misma. Existen muchos modelos de entrevista psicológica. Algunos de sus principios o conceptos son comunes a la entrevista psicológica general. Esto facilita el entrenamiento de los estudiantes para que sean diestros entrevistadores, preparándose para ejercer esta actividad en diversos campos. Aunque existen muchas disfunciones de entrevista, aquí nos inclinamos por la de Aragón 2002. Una forma de encuentro, comunicación, interacción humana de carácter interpersonal e intergrupal. Esto es dos o más de dos personas que se establecen que se establecen con la finalidad, muchas veces implícita, de intercambiar experiencias, establecen con ya me perdí, e información mediante el diálogo, la expresión de puntos de vista basándose en la experiencia y el razonamiento. Y el planteamiento de preguntas tiene objetivos fijados y conocidos, a menos por el entrevistador. En la asignación de roles, el control de la situación o entrevista lo tiene el entrevistador. Implica la manifestación
de toda la gama de canales de comunicación humanos: verbal, oral, auditivo, sinestésico, táctil, olfativo, no verbal, gustal y postural. Y paralingüístico: tono, volumen, intensidad y manejo del silencio. Entre los objetivos de la entrevista psicológica están evaluar, diagnosticar e investigar. Estos aspectos permiten trazar una dirección de trabajo para seguir estrategias de intervención. Dentro de la ciencia psicológica, la entrevista se ha ido perfeccionando y especializándose con función de sus objetivos y tiempo, las áreas más desarrolladas y que más construido características propias para la entrevista. Ok, ¿con qué te quedas? Te voy a dar como una... Bueno, pues me quedo con lo que, bueno, que las entrevistas ahorita pues son un avance, y también sobre los roles y que pues sobre la situación o entrevista, de la entrevista que tiene pues ahora sí el entrevistado, y todo lo que implica, que es lo oral, auditivo, sinestésico, táctil, olfativo, no verbal, gustal y posturas. Y para el lingüístico, tono de volumen e intensidad, que era lo que estábamos viendo cuando nosotros hicimos nuestras entrevistas, que era lo que también podíamos darnos cuenta, ¿no? Que pues si no tenía un manejo de volumen podía ser aburrido o no se entendía la información. Bien, bien, bien. Eso es a lo que quería que llegara, no que me la volvieras a leer. Pero bueno, está bien. Vamos con... Ya pasó Tamara. Maritza, voy contigo. Vayan tomando notas. Vayan tomando notas. Maritza, Sí. adelante esta página. Ya. Asimismo, la entrevista desarrollada originalmente para trabajar con adultos fue diferenciándose en entrevistas para parejas, grupos familiares, infantiles, con adolescentes y psicopedagógicas. Es por ello que los psicólogos dentro de su entrenamiento profesional deben actualizarse para convertirse en expertos entrevistadores. Deben destacarse en los objetivos de las entrevistas, lo mismo que el control de la comunicación. Están a cargo del entrevistador. Resulta muy importante resaltar que la distinción entre una entrevista y una conversación común o en un interrogatorio se centra en el objetivo y la distinción de los roles que cada uno sigue en esa relación humana. Cuando dos personas se ven envueltas en un ¡Ah! Ahí, espérame. Espérame. Ya, ahí. Listo. Ay, la gira. Pero. Ya. Cuando dos personas se ven envueltas en un satisfactorio intercambio de ideas, disfrutando de uno de los demás grandes placeres de la vida, indudablemente hay comunicación, pero esta conversación no puede considerarse como una entrevista, ya que su propósito consiste en la obtención de placer por medio del juego verbal con otra persona, y es en esto mismo donde radica su recompensa. La entrevista exige mucho más que el mero intercambio verbal y la mera interacción personal. La entrevista debe satisfacer las necesidades de llegar a una mutua ilustración. El intercambio verbal es solamente el vehículo para alcanzar la meta. ¿Sigo? Pues sí, todos están leyendo una página completa. Por otro lado, cuando una persona se ve en la necesidad de responder preguntas específicas, sin ningún espacio para la libre expresión o para la creación de una interacción personal con el entrevistador, entonces hablamos de un interrogatorio. En ninguno de los casos anteriores nos referimos a una entrevista, en principio por la falta de objetivo o una relación interpersonal que fomente el crecimiento de ambos elementos.
¿Qué rescatarías de esta página? Te lo voy a marcar. Que tenemos que tener... Pero con tus palabras, dímelo. Pues como le decía, que tenemos, bueno, que en ese caso tiene que haber un objetivo en el cual se deba llegar, porque pues si solamente es nada más por preguntar, pues no se va a llegar a nada. Y pues ahí donde, es que no sé cómo decirlo. Recuerda que no solamente es como que yo voy a platicar con alguien, sino, o voy a intercambiar ideas y demás, sino lo importante es que tengo que tener un objetivo. ¿Para qué voy a hacer una entrevista? No nomás voy a hacer entrevistas pues para que se vea que tengo un súper expediente. Les voy a contar el caso de no era psicopedagoga, esta era una psicóloga y resulta que pues, nunca tuvo una formación para orientación vocacional. Entonces, alguien le dijo que tenía que hacer pues entrevistas y entrevistas y llenar sus expedientes de sus alumnos, ¿no? Entonces, continuamente sacaba a los alumnos, continuamente, y de pronto lo que había o lo que se percataba es que efectivamente tenía sus expedientes muy exorbitantes, muy grandes, pero que no había ningún cambio en los alumnos. Entonces se llegó como a platicar con los alumnos y bueno, ellos decían que pues, solamente llegaban y que ellos contestaban y contestaban hojas, pero realmente nunca había una entrevista como tal. Entonces tener presente que yo voy a hacer una entrevista y tiene que tener un objetivo muy claro, porque si no tienes objetivo claro, entonces yo voy a desgastarme a mí, a la persona que estoy entrevistando, y no voy a tener como un sentido, un fin esa entrevista. ¿Sale? Bien. Vamos a ver quién sigue arriba de Maritza. Mariana, ¿puedes abrir el micrófono? Marianis, 1. Marianis, 2. ¿Listo? Listo, Marianis. Te toca desde las principales ventajas. Oye, Mariana, si ya estás hablando, no te escucho, no te escuchamos. Si puedes, Marianis, o pasa a tu siguiente compañera en lo que arreglas. A ver, 1, 2. No te estoy escuchando, Mariana. ¿Las demás lo están escuchando o solamente soy yo? Ani, Fer, ¿escuchan a su compañera o no? No, profa. Ok, voy a seguir, Marianis, en lo que arreglas eso con Itzel. 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 Adelante, Itzel, desde las principales ventajas. Las principales ventajas de la entrevista sobre todo tipo de instrumentos de evaluación psicológica son las relaciones interpersonales establecidas entre el entrevistado y el entrevistador con valor empático y emocional que esto conlleva y que puede facilitar posteriormente el proceso de intervención. La flexibilidad para el entrevistador se adapte a las peculiaridades del entrevistado, retrocediendo, avanzando, profundizando sobre la marcha con las actividades públicas. La posibilidad de observar el comportamiento del entrevistado, la facilidad de obtener grandes cantidades de información de todo tipo, tanto objetiva como subjetiva, y evaluar a personas que difícilmente pueden ser examinadas por otros medios. Entre los cuestionamientos
de la entrevista encontramos las críticas en contra de su confiabilidad y validez basada en procesos objetivos del entrevistado y el entrevistado. Así la entrevista psicológica es una forma de interacción humana de carácter privado establecida entre dos personas con roles planificados por el entrevistado con un propósito definido y con la intención de obtener. Creo que su compañera tiene mucha interferencia. Bueno, dice, entre los cuestionamientos de la entrevista encontramos las críticas en contra de su confiabilidad y validez. Basado en el objetivo del entrevistado. Si yo empecé una entrevista y empiezo a llevar haciendo preguntas que vayan con un tono o forma que vaya hacia algo, entonces obviamente ahí está manipulado. La entrevista psicológica es una forma de interacción humana de carácter privado establecida entre dos o más personas. Los roles prefijados por el entrevistador con un propósito definido y con la intención de obtener información relevante para la toma de decisiones. La entrevista psicológica es la base de todo tipo de entrevistas usadas en disciplinas psicológicas, entre ellas la psicología educativa. Y bueno, les toca ponerse a trabajar a ustedes. Y les voy a dar unos 10 minutos para que ustedes investiguen sobre la entrevista psicológica y me van a elaborar una pequeña síntesis. Solamente van a tener 10 minutos, no más, no menos. Y anótenla en una libreta o en un Word porque lo van a tener que subir como trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Son 8:42, 8:52 máximo. Si alguien va terminando, alce su manita o un emoji o algo así. Y dudas, preguntas, solamente van a investigar sobre la entrevista psicológica y una muy breve síntesis, tomando en consideración que busquen, googleen, si alguien encuentra un video y nos quieren como mostrar que es el video más claro, que lo presenta, pero anoten como las notas más importantes sobre entrevista psicológica. ¿Estamos de acuerdo? Ya tienen 9 minutos. 9 minutos, si lo tienen antes, está bien. Y si no, hasta que se cubran los 9 minutos. ¿Estamos de acuerdo el trío fantástico que está en el aula? Ana, Vianey y Fernanda. ¿Qué, perdón, profe? Es que se fue el audio. Que sí, me pusieron atención que tienen que realizar. Es que hubo intercepción y no la escuchamos. Ok, van a investigar ustedes tres ahí en la computadora sobre la entrevista psicológica y van a elaborar una breve síntesis de la entrevista psicológica. Solamente tienen 6 minutos ya. Tenían 10, pero ya se tardaron. Tienen 6 minutos hasta donde lleguen a investigar. Puedes googlearlo, puedes buscar un video, lo que tú gustes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me escucharon? Las que están en línea, ¿sí me escucharon? Ok, apúrense. Sí, ¿Listo? ¿Ya terminaron todas? Ok, continuamos. Bien. Aline, ¿qué te salió a ti? Aline, ¿cómo llegaste? ¿Qué es una entrevista psicológica y qué pusiste en la parte de síntesis? Aline, Mandé. ¿qué pusiste? Cuéntame. En lo de que es una entrevista psicológica puse Así es. que es una relación con sus conductas para buscar un diagnóstico que busca la causa de las conductas del paciente. Es una razón de su mantenimiento y comprobación de más adelante la evolución de la propia persona.
Muy bien. Itzel. Itzel. ¿Qué pusiste en la actividad, por favor? Una entrevista psicológica se produce una relación entre dos personas o más. De esta manera, el psicólogo clínico realiza las preguntas para tratar de obtener información estimada social. Se produce un intercambio de información entre las personas que solicitan la ayuda y la persona que la ayuda. Ok. Tamara. Bueno, yo encontré que es el instrumento una técnica fundamental del método clínico y es por lo tanto un procedimiento de investigación científica de la psicología. En cuanto a la técnica, tiene sus propósitos, procedimientos o reglas empíricas con los cuales no solo se aplica y se verifica el contenido científico, sino que al mismo tiempo se, se aplica. Y de la síntesis yo puse que, bueno, son intercambios de ideas, indagar contenido observable, que se basa en objetivos, información exacta, definición del problema a través de las características que se observan, identificación de antecedentes, soluciones y justificación de la evaluación psicológica. Marita. Pues bueno, tengo que la entrevista psicológica es una relación de índole particular que se establece entre dos o más personas. Lo específico particular de esta relación reside de que uno de los integrantes de la misma es técnico de la psicología que debe actuar en ese rol y el otro es de los que necesitan de su intervención técnica. Marianis. Ay, Marianis le está fallando. Araceli. En la psicología es básicamente una relación humana interpersonal con valor empático y emocional que da la posibilidad de observar el comportamiento del entrevistado y así evaluar a personas que difícilmente pueden ser examinadas por otros medios. Y la entrevista psicológica es una forma de interacción humana con la intención de obtener información relevante para la toma de decisiones. Muy bien. ¿Y el trío fantástico que está en la universidad? El trío fantástico. Como entrevista encontramos, bueno, que es un acto de comunicación oral o escrito que se establece entre dos o más personas, que es el entrevistador y el entrevistado o los entrevistados, con el fin de obtener una información o una opinión o también para conocer la personalidad de alguien. O sea, ¿eso lo hicieron entre las tres? No. Espéreme. La entrevista psicológica es aquella basada en la relación entre dos o más personas en donde uno de los integrantes, el psicólogo, realiza preguntas con el objetivo de obtener información. Por lo tanto, se produce un intercambio entre personas que solicitan ayuda y el profesional que la ofrece. Gracias a la cercanía y proximidad del cara a cara que permite la entrevista psicológica, el paciente encuentra mayor confianza para expresarse con el terapeuta, ya que es una técnica muy usada por su gran eficacia a la hora de obtener información complementaria de gestos, posturas corporales, expresiones y mediante la que se puede analizar el comportamiento del paciente. Si atendemos a su estructura, las entrevistas pueden ser estructuradas o semiestructuradas. El primer grupo hace referencia a aquellas en las que el terapeuta ha preparado de forma previa las preguntas que hará durante la sesión. En las del segundo grupo, enfocadas a obtener datos cualitativos, el psicólogo deja que el paciente se pare o se extienda en aquellos puntos que consideren más importantes, alterando el orden de las preguntas. Y eso sería todo, profe. Muy bien. Empiezo con ustedes la lectura.
Y aquí dice, existen muchas formas de clasificar entrevistas dependiendo de la disciplina científica que las usa. El modelo teórico que inspira a los autores y en particular el modo que se aplica. En este texto utilizaremos la clasificación sugerida por Acevedo, que separa las entrevistas psicológicas mediante dos tipos de criterios. La forma de conducción y estructura, pongan mucha atención, y el propósito u objetivo que persigue. Trío, Ana, ¿empiezas tú esta página, por favor? Esta, subrayen, tomen notas, por favor. Comienzo contigo. Tipo de entrevista por objetivos. De acuerdo a los objetivos, la entrevista psicológica se divide en 5 grandes campos, que se describen a continuación. Entrevista de investigación. Su objetivo es recolectar información pertinente para responder una pregunta de investigación, ya sea en investigación cuantitativa o cualitativa. Se conduce en función de paradigma de investigación usado. Entrevista psicopedagógica o psicoeducativa. Su función es determinar las posibles interferencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de localizar sus causas e influir en su solución. Entrevista de orientación vocacional. Se realizan con el fin de asesorar a un sujeto en la elección de un empleo, escuela o carrera en función de sus características personales, aptitudes, intereses, tipos de inteligencia, estilo de aprendizaje. Entrevista clínica. Su objetivo es conocer el funcionamiento. Su objetivo es conocer el funcionamiento de la personalidad de un objeto, sus motivaciones, frustraciones y dinámica de personalidad. Puede ser diagnóstica, terapéutica y de asesoría. Entrevista laboral. Se aplica para conocer las características de un candidato a un puesto laboral para elegir al más idóneo. Puede ser de selección, ajuste o salida. Método de entrevista utilizado durante el proceso de selección de personal con el propósito de evaluar capacidades, potencialidades y conocimientos del candidato. Permite comprobar la pertinencia de una candidatura para determinada área. Tipo de entrevista por estructura. Esta clasificación se refiere a la forma como se conduce la entrevista y cómo se estructuran las interrogantes que el entrevistado debe contestar. En función de este criterio encontramos 4 acepciones. A. Entrevista estructurada o cerrada. Espera, porque tú ya te entraste. ¿Qué te llamó la atención de este tipo de entrevistas? Este es por objetivos. Eso tiene que tener claro para qué vas a hacer una entrevista. ¿Cuál de estas te llamó más la atención? ¿O cuál es la que crees que deberías de profundizar? Obviamente está súper claro. ¿Cuál es la que ustedes deberían de hacer así súper pro? Ahí está, señorita. Ahí está. La psicopedagógica o psicoeducativa. ¿Habló, profa? ¿Sí? ¿No se escuchó? No. Les decía que, ¿ahí me escuchan? Sí. Les decía que qué tipo de entrevista ustedes consideran que debe ser la que ustedes como pedagogas tendrían que conocer más. Entonces, que se las marcaba, que era la entrevista psicopedagógica o psicoeducativa, porque obviamente ahí vas a ir viendo este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sale? Vamos en lo que se quedó su compañera. A ver si una de las 3 chicas que están en el salón nos ayuda para ver el tipo de entrevista por estructura. Ya se quedó en las 4 tipos y vamos a empezar con la entrevista estructurada o cerrada. ¿Qué nos dice este tipo de entrevista estructurada o cerrada? ¿Quién sigue? En este tipo de entrevista. En este tipo de entrevista, el entrevistador se presenta a la entrevista con un cuestionario bien estructurado que el entrevistado debe responder. El entrevistador se ciñe fielmente al cuestionario y no pregunta nada fuera de él. Conjunto de procedimientos en que el entrevistador utiliza preguntas dirigidas a un abordaje detallado, ajustado a ciertos objetivos preestablecidos que desea conocer o para los cuales el entrevistado solicita asistencia. La estructura de la entrevista cerrada es rígida. Se fundamenta como método en preguntas directas.
La entrevista semiestructurada en esta modalidad, si bien el entrevistador lleva un guión de preguntas básicas, tiene la libertad de cuestionar al entrevistado sobre aquellos temas que les interesen o bien omitir algunos temas de acuerdo a su criterio. El objetivo de la entrevista semidirigida consiste en invitar al entrevistado a tratar aspectos que no han quedado claros para el entrevistador y llenar lagunas de información. En general, esta modalidad se aplica durante las entrevistas posteriores a la entrevista inicial, pues tienen como objetivo recabar datos más precisos que den claridad a la información ya obtenida. También puede utilizarse de manera intermitente, tanto en modalidades de entrevista cerrada como en algunos momentos de la entrevista abierta. La entrevista abierta o no estructurada. En este caso, el entrevistador tiene la flexibilidad para adaptar la entrevista a las características psicológicas del entrevistado, avanzando o retrocediendo en función de su propósito. Se le llama abierta por esta característica de no seguir un guión. El entrevistado no propone temas ni hace sugerencias. Mediante el uso de este tipo de estrategia, el entrevistado puede sentirse con la libertad de tratar desde su propio punto de vista los temas que le sean más relevantes. Es lo relevante de este tipo de entrevistas. Este ya lo vimos, ya lo hemos hecho, ya vimos cuál nos gusta, cuál no. ¿Qué podrías decir de este tipo de entrevistas? ¿Cuál te gusta más? ¿La entrevista semiestructurada, la entrevista cerrada o la entrevista abierta y no estructurada? Ya lo habíamos visto. ¿Quién me contesta? Esto no es algo nuevo. Habíamos dicho que la entrevista semiestructurada, porque la entrevista semiestructurada te va llevando y puede ser flexible. Si el entrevistador habla más cosas, pues los puedes mencionar. A diferencia de una entrevista abierta, que realmente se te pueden ir muchos puntos que querías tratar con la persona, o en el caso de la entrevista cerrada, donde solamente puedes preguntarle aquello que está en la entrevista y no puedes preguntarle más de la cuenta, ¿no? Esto no es nuevo. Esto ténganlo presentes, chicas, porque ahora sí en este mes yo creo que sí voy a hacer examen, porque creo que me dicen, sí, ya entendí, y me dejan en visto. Es importante recalcar que en la entrevista abierta se puede haber una improvisación o intuición que dirige al entrevistador a la comprensión y análisis del conflicto y su relación con la estructura mental. La entrevista tipo panel, en ella un entrevistador hace una serie de preguntas igual a un grupo de entrevistados para conocer sus distintas opiniones. De mismo modo que el formato puede variarse cuando un grupo de entrevistadores entrevistan a una sola persona. Y vamos a hacer la actividad que aquí nos muestra. Dice, identifica los tipos de entrevista que ya están arriba y elabora un mapa conceptual. Elaboren un pequeño mapa conceptual, tampoco quiero el super mapa conceptual. Un pequeño mapa conceptual donde se identifiquen los tipos de entrevista y de esta entrevista qué le hace diferente una a otra, ¿no? ¿Cuáles son las características más importantes de cada tipo de entrevista? Lo pueden googlear o pueden sacar de este texto que ya lo llevamos y entonces tienen 6 minutos. Comenzamos. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? No. Ok, apúrense.
Es un mapa conceptual muy corto porque ya vimos cada característica de ellas y solamente necesito que saquen las características para diferenciar cuál es entre una cerrada, una semiestructurada y una abierta. No es algo que ustedes no conozcan. Dos minutos. Estamos en los tipos, pues, del semiestructurada. Pues, ¿en dónde estamos? A ver, les pongo para que compartamos. Ay, no, espérame. Si estamos en los tipos de entrevista, a ver, aquí se los pongo. Los que estamos mostrando en el texto. Miren, estructurada o cerrada, semiestructurada, abierta o estructurada y entrevista tipo panel. El tipo panel no es muy significativo, nada más es que a un grupo le haces las mismas preguntas o se lo haces a una sola persona. Aquí está, ahí está en su plataforma también. No, en la plataforma no lo deja abrir. ¿Por qué no lo deja abrir? Pues ya le di, me parece que me parecía que ese elemento había sido eliminado. Espérame, déjame revisar. En la semana 8, ¿No es en la 7, no? no, en la 8, lo pasé a la 8. Porque en la 7 ya no lo vimos. En la 8. A ver, revisa, por favor. Ya, es que tampoco bueno, al principio tampoco se me aparecía la chat, apenas ahorita se me está apareciendo. Ok. ¿Listo? Vamos a apurarnos un poquito. Y vamos a hablar de las etapas de la entrevista. Esto es importante. Consideren esta parte. Vamos a ver hasta dónde nos da. Esperamos que podamos terminar. Y dice,
Como todo instrumento metodológico, la entrevista tiene pasos, etapas o fases que deben seguirse para alcanzar el éxito con el cometido que se ha propuesto. En este caso, seguimos la visión de Colin, quien divide las entrevistas en 3 fases, etapas o fases: inicio, rapport, desarrollo y cierre. Al iniciar la entrevista con un apretón de manos, como ya lo vimos, una frase amable y una clara explicación de la finalidad de la entrevista ayuda a reducir las tensiones que puede provocar el hacer una entrevista. Obviamente, vamos a ver que la entrevistada pues muchas veces tiene miedo, como ustedes lo pasaron a la distancia, y otras con cierta resistencia, como con esperanza, como para ver qué es lo que va a pasar, ¿no? La primera etapa es la fase inicial y el objetivo principal es lograr que el entrevistado se sienta cómodo, así como esté dispuesto a hablar lo más posible para que no haya ninguna inhibición. Esto se ha dado y se llama rapport o familiarización con la persona con la entrevista. Los primeros minutos de una entrevista son decisivos para lograr el éxito, ya que dependen en gran medida del rapport que establezca el entrevistador. El rapport consiste en crear una atmósfera cálida y de aceptación, de tal forma que el entrevistado se sienta cómodo, tranquilo, comprendido, a salvo y comunique de manera abierta sin temor a ser juzgado o criticado. El entrevistador tiene la responsabilidad de hacer que el entrevistador participe y lo vea como una persona que puede ayudarlo, que es digno de confianza. El rapport está basado en la confianza, el respeto y la aceptación mutua. La construcción del rapport se encuentra siempre amenazada por los elementos psicológicos del entrevistado. La inexperiencia del entrevistador, que a lo mejor en lugar de hacerme sentir cómodo, me hace sentir lo contrario. Sin embargo, es preciso enfatizar que para que la información se vaya a obtener en la entrevista, que sea fructífera, la construcción del rapport es indispensable. Aragón nos dice que el rapport se facilita con algunas actitudes del entrevistador. Entre ellas, menciona mantener el contacto visual, una postura relajada, natural y centrada con el entrevistado. Un lenguaje espontáneo, amistoso y un tono cálido y expresivo, así como una aceptación incondicional y empática. La segunda etapa es la del desarrollo o cima, y que esta constituye un núcleo de la entrevista que tanto Acevedo como Colin coinciden en que se intercambia información, se analiza la información y se confronta para clarificar los problemas que toman algunas decisiones sobre posibles soluciones. Esta es la etapa más larga y profunda de cada entrevista, eso tenerlo en claro. Y por último, la tercera fase o fase final es el cierre de la entrevista. De acuerdo con Acevedo, esta fase es casi importante, como se ha dicho, es tan importante, como se ha dicho, y su objetivo es consolidar los logros alcanzados durante las etapas de cima y cierre. Inicia con la indicación del entrevistador que se acerca al final, para que enseguida se el resumen de los contenidos y se busca ofrecer al cliente la oportunidad de aclarar algunos malentendidos. Se brinda la posibilidad de comunicar cualquier información que hubiera quedado retenida por diversos motivos. De acuerdo a Colin, esta fase es muy importante porque el sujeto puede proporcionar información relevante al final. Asimismo, dentro de esta etapa de cierre se encuentran las prescripciones mismas, dependiendo del modelo teórico, y lo que se pretende es atar los cabos que hayan podido quedar sueltos, insistiendo siempre en los aspectos potenciales para la comprensión del individuo. El final de la entrevista siempre se concluye con una despedida formal. Y aquí te dice que la actividad con la que vamos a cerrar para la siguiente clase es, vas a realizar una investigación sobre las etapas de la entrevista que ya las vieron y van a elaborar un breve, muy breve resumen. O sea, puede ser un párrafo y está bien como resumen. ¿Dudas, comentarios? ¿Quedó claro? Hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Dudas, comentarios? No. ¿Dudas, comentarios? ¿No? Ok, chicas, pues que tengan un excelente día. Dime tu duda. Es que vi un apartado que decía que teníamos que subir las actividades, pero ¿se refiere a todas las que estamos hechas en la semana? Sí, pero estas primero vamos a terminar todas. Primero vamos a terminar todas. Espérame, ¿sale? No. Sí, es que ya tenía vencimiento para ayer, por eso pregunté. Dije, pues, Esa debe haber sido de la semana pasada, pero déjeme revisarlo. bueno, no sé. Sí, Bueno, es que no sé. no la subiste.
Ahorita modifico la fecha. Gracias. Que tengan un excelente día. Nos vemos el jueves en línea. Y el martes dicen sus compañeras que sí van. Dime, Itzel. Yo en el apartado que comentaba Ana sobre las entrevistas que hicimos, las de las esferas de relaciones, todo eso, no sé si esté bien. Ahorita los reviso. Ahorita los reviso, Itzel. No te preocupes. Gracias. ¿De qué? ¿Alguien más? Sí, maestra, yo tengo una duda. Dime. En el apartado de actividades de clase, ¿tenemos que subir las que acabamos de hacer o no se sube nada? No, voy a volver a repetir. Les comenté que las actividades que todavía nos faltan de la siguiente clase, del jueves, ya después el jueves ya van a subir todas las actividades, las de hoy y las del día jueves. ¿Alguna otra Gracias. pregunta? ¿De qué? ¿No? Bien, chicas. Que tengan un excelente día. Nos vemos en línea el jueves. Chicas que están en el salón, adiós. Adiós. Váyanse a desayunar. Bye. Bye.